Bienvenidos a nuestra investigación sobre el lado oscuro de la Iglesia Católica. Esta exploración nos llevará de nuevo a los anales de la historia, desentrañando las verdades a menudo inquietantes sobre la conducta y la influencia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado numerosas controversias y escándalos, algunos de los cuales han dejado marcas indelebles en el tejido mismo de nuestra sociedad. Nuestro viaje comienza con uno de los episodios más infames de los anales de la Iglesia, la Inquisición española. Instituido a finales del siglo XV, este tribunal recibió la autoridad para investigar, condenar y sentenciar a personas acusadas de herejía. Condenada por muchos por sus métodos, la Inquisición española sigue siendo una mancha oscura en el historial moral de la Iglesia. En el futuro, abordamos los vergonzosos relatos de la participación de la Iglesia en la caza de brujas europea. Desde finales del siglo del XV al XVIII, miles de mujeres inocentes fueron acusadas de brujería, un crimen contra la Iglesia. Sometido a torturas y ejecuciones inhumanas, este período ejemplifica dolorosamente el abuso del poder religioso. A lo largo de la historia, la Iglesia también ha enfrentado acusaciones de corrupción. Los casos de simonía, la venta de cargos eclesiásticos y el nepotismo, el nombramiento de familiares para cargos eclesiásticos, han manchado la reputación de la Iglesia. Estas prácticas evidentemente contradicen los principios de meritocracia y justicia. Un área de dolor y angustia ilimitados son los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Durante demasiado tiempo, estas atrocidades permanecieron ocultas, haciéndose eco de patrones de ocultamiento y falta de rendición de cuentas. Las vidas de innumerables personas han quedado irrevocablemente destrozadas, y su sentido de fe se ha estropeado para siempre. El papel de la Iglesia en la colonización de América es otro aspecto que invita al escrutinio. La doctrina del descubrimiento, un decreto papal que sancionó la exploración y colonización europea, resultó devastadora para los pueblos indígenas de América. Este capítulo sirve como un sombrío recordatorio del poder destructivo de la autoridad incontrolada. En los albores del siglo XX, el Vaticano mantuvo una posición neutral durante el ascenso del fascismo en Italia y Alemania. Mientras que algunos sacerdotes y obispos apoyaron el movimiento de resistencia, otros abrazaron los regímenes fascistas. La ambigüedad percibida por la Iglesia durante este periodo tumultuoso es un tema de intenso debate. Más reciente es el malestar generado por la mala gestión financiera. Los informes sobre lavado de dinero, malversación de fondos y explotación de exenciones fiscales han planteado dudas sobre las prácticas financieras de la Iglesia. La acumulación de riqueza, en contraste con el concepto de humildad, alimenta la preocupación entre sus seguidores. En el ámbito de la reforma social, la Iglesia ha enfrentado oposición por su postura de línea dura sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres. Los críticos argumentan que las posiciones de la Iglesia perpetúan la discriminación y restringen las libertades individuales. Estos debates ilustran la brecha entre la doctrina religiosa tradicional y los valores modernos y más inclusivos. A pesar de su tumultuoso pasado, la Iglesia Católica continúa teniendo un efecto significativo en los asuntos globales. Invierte mucho en trabajo humanitario, proporcionando a menudo la ayuda que tanto necesitan los empobrecidos y marginados. Este cambio moderado respecto de errores pasados sirve como aviso de la reforma y la introspección en curso. La Iglesia, como cualquier establecimiento, está moldeada por individuos, y su historia es un tapiz de triunfos y tribulaciones. Su historia abarca grandeza, piedad, traición y contrición, todas partes esenciales de la experiencia humana. A medida que avance, seguirá enfrentándose al incesante tira y afloja entre tradición y modernidad, fe y escepticismo. Hay un temor innato para algunos que cuestionar el pasado de la Iglesia equivale a un desafío a la fe misma. Sin embargo, debe entenderse que este ejercicio no es una acusación contra la Iglesia o sus creencias. Más bien, su objetivo es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, componentes clave de cualquier institución moral. Un pasado oscuro no predetermina un futuro sombrío. La historia de reformas de la Iglesia es un testimonio de esta naturaleza duradera. Con cada era surgen nuevos debates, nuevos desafíos y nuevas esperanzas. El valor de la Iglesia no reside en su prístina fachada, sino en su capacidad de reflexionar, aprender y evolucionar. El cambio, sin embargo, no se manifiesta de la noche a la mañana. A menudo es el resultado de cuestionamientos persistentes, una creciente conciencia y una defensa inquebrantable de la reforma. Historias de resistencia dentro de la propia Iglesia, del clero, los teólogos y los fieles laicos, dan testimonio de la lucha por el progreso dentro de una estructura gigantesca y jerárquica. En el gran esquema de las cosas, de suma importancia es el impacto que las acciones de la Iglesia tienen en los individuos. Son su fe, sus vidas, su sufrimiento y su progreso los que están intrínsecamente ligados a la Iglesia. Si bien la Iglesia continúa dando forma al curso de la historia, son sus fieles quienes moldean cada vez más los contornos de su futuro. Recordemos que navegar por los laberintos de la historia no se trata de echar culpas, sino de aprender y crecer. La historia de la Iglesia es una historia humana compartida, plagada de complejidades, ironías, triunfos y tragedias. Con el tiempo, se refina y redefine, entretejiendo hebras del pasado en las posibilidades del futuro. Después de todo, ¿cuál es la esencia de la fe, sino una esperanza duradera de crecimiento y transformación?
Todas las instituciones, incluida la Iglesia, son vasijas formadas por quienes atraviesan sus pasillos. E invariablemente, como custodios del futuro, las preguntas y críticas de hoy alimentarán la tierra para el mañana de la Iglesia, independientemente de que las verdades del pasado, las acusaciones y contraacusaciones, las pruebas y tribulaciones impulsen o no a la Iglesia hacia la transformación. Es imperativo recordar que siempre hay una segunda oportunidad. Cada día es un día nuevo, una nueva posibilidad para empezar de nuevo con nuevas perspectivas y actitudes ilustradas. Sigamos reflexionando sobre la compleja red de cuestiones que rodean las cuestiones históricas y contemporáneas de la Iglesia Católica. Es un tapiz de triunfos y tribulaciones, de elogios y acusaciones. El camino a seguir es evolucionar más, abogar por el cambio y confiar en el proceso. Se preparan los escenarios, se preparan los actores. De hecho, el drama dentro de la Iglesia Católica, cualquier institución espiritualmente centrada, es multifacético, intrigante y, en ocasiones, profundamente desconcertante. Haciéndose eco de la experiencia humana más amplia, es un crisol de paradojas, donde se desarrollan historias de pecado, redención, traición y perdón. Nunca perdamos de vista la universalidad de todo ello, la universalidad de la condición humana, y la profunda búsqueda colectiva humana de significado y redención. Como componentes vitales de la gran historia humana, las narrativas de la Iglesia continúan cruzándose e interactuando dando forma no solo a su destino, sino también al colectivo. Este recuerdo subraya que la verdad, como la fe, es un viaje. Ninguna entidad, por venerable o venerada que sea, está más allá del escrutinio y la crítica. Descubrir la verdad sobre una institución, sobre sus posturas, acciones e implicaciones no puede ocurrir en un vacío, exige un examen holístico de la evidencia histórica y las realidades contemporáneas. Así, que esta sea una conversación continua sobre la Iglesia Católica, una institución magnífica y misteriosa con un pasado glorioso y un presente ambiguo. Las declaraciones concluyentes son intrínsecamente erróneas, porque la Iglesia, como todos nosotros, es un trabajo en progreso. Solo a través de un diálogo respetuoso, impregnado de visión histórica, compasión y un profundo sentido de responsabilidad se podrán lograr mayores avances. Una exploración de las extensiones más oscuras de su pasado que se remonta a la Iluminación, y desentraña esta intrincada y complicada narrativa del pecado y la redención. En esta coyuntura crítica del viaje de la Iglesia, cada uno de nosotros desempeñará un papel en la escritura del próximo capítulo de esta epopeya. La evolución de la Iglesia está inseparablemente ligada al propio progreso de la humanidad. Frente a las sombras de frente, la Iglesia encuentra su compás, su dirección hacia el amanecer. La obediencia incuestionable se convierte en enemiga de la fe y la vida, en toda su variedad, se convierte en el impulso del cambio. Una Iglesia inclusiva, despierta y responsable no es solo una aspiración esperanzadora sino una necesidad apremiante. Dejemos a raya la reverencia injustificada y la difamación injustificada. La Iglesia es demasiado compleja, demasiado humana para ese nivel de categorización simplista. No se trata tanto del bien como del mal. Se trata de comprensión, empatía y, lo más importante, de avanzar sin miedo a las críticas y al cambio. Situada en la encrucijada crucial de identidad, liturgia, comunidad, misión y la vigorosa interconexión entre tradición y modernidad, la Iglesia Católica se encuentra en un perpetuo estado de conversación, desacuerdo y cambio. Descuidar su lado oscuro es una traición a su llamado fundamental a amar la verdad y buscar justicia. Es hora de mirar hacia adelante con escepticismo esperanzador. La misión de la Iglesia sigue siendo firme: nutrir el espíritu humano, servir a los marginados y dar testimonio de lo divino. El autoexamen crítico y la reconciliación, que requieren el reconocimiento del pasado, son esenciales para que esta antigua institución fomente el crecimiento continuo. Si bien el viaje de la Iglesia se ha visto empañado por pruebas y tribulaciones, sigue siendo un faro de esperanza para miles de millones de personas en todo el mundo. Reconocer las oscuras grietas de su pasado solo lo hace más resistente, más creíble y más alineado con la visión original de Jesucristo, una visión de compasión, justicia y amor. La paradoja divina de la Iglesia reside en su encarnación simultánea de la santidad y la fragilidad humana. Día tras día, año tras año, se siguen escribiendo las páginas de su historia. Su gente, sus ideas y su estructura evolucionan constantemente en respuesta a la interacción siempre cambiante de culturas, ideales y críticas. De los huecos de las sombras se revelan historias, se desmitifican procesos y se rompen cadenas. Todos los pasados oscuros eventualmente encuentran revelación y redención. El lado oscuro de la Iglesia Católica ha llevado a muchos a cuestionar, reflexionar, aprender, evolucionar y contribuir a su transformación progresiva. Entonces, que el viaje continúe iluminando el camino que tenemos por delante. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en una próxima vez. Suscríbete.